Bienvenidos a nuestro canal de historias. Soy vuestra narradora. Estoy muy contenta de estar aquí y haceros compañía. En la universidad me rompí una pierna y un compañero que se sentaba a mi lado me llevó a cuestas durante 3 meses. 10 años después, al enterarme de que vivía en la miseria, fui a buscarlo, pero descubrí que me había ocultado la verdad durante toda una década. Aquel verano de hace 10 años. El mejor momento de mi vida que se truncó abruptamente por un desafortunado accidente. Aunque decirlo así no es del todo exacto, más bien sería correcto decir que fue precisamente después de ese accidente cuando mi vida comenzó de verdad. Me llamo Elena García. Soy una chica del norte de Bilbao, pero fui a la universidad al sur a Granada. En el puente de mayo de mi primer año no volví a casa. Mis compañeros de clase y yo quedamos para ir a la sierra. Decir la sierra es por supuesto una exageración. En realidad era solo una colina de 300 metros detrás de la universidad. Pero para nosotros, chavales criados en el asfalto, parecía majestuosa. Al bajar me metí en problemas. Pisé una piedra inestable, perdí el equilibrio y rodé por una pendiente de 2 metros. En el momento de aterrizar, oí cómo mi pierna izquierda emitía un crujido sordo algo inhumano. No olvidaré ese sonido mientras viva. El dolor me invadió como una marea. Yací en el suelo mirando el cielo azul cortado por las hojas de los árboles sobre mi cabeza y en mi mente solo latía un pensamiento fin. Mis compañeros, presas del pánico, me bajaron de la colina, llamaron a una ambulancia y me llevaron al Hospital Clínico San Cecilio. Radiografía yeso. El médico dijo fractura doble de tibia y peroné de la pierna izquierda. Operación obligatoria. Después de la operación me esperaba reposo en cama durante al menos 2 meses. El periodo de recuperación sería largo y si podría volver a mi forma anterior dependía de la rehabilitación posterior. Mamá y papá viajaron toda la noche en el AVE desde el País Vasco. Mamá nada más entrar en la habitación se echó a llorar. Papá se quedó de pie junto a la ventana fumando un cigarrillo tras otro. La enfermera entró varias veces para llamarle la atención antes de que apagara la colilla. La operación fue un éxito, pero tenía que pedir una baja académica de al menos un semestre. La tutora vino a visitarme al hospital y dijo que me ayudaría a tramitar los documentos para que pudiera recuperarme tranquilamente. Mamá se quedó conmigo en el hospital medio mes. En el trabajo la metían prisa para que volviera. Dudó mucho tiempo, pero al final papá tomó la decisión. Vuelve al trabajo, yo me quedaré a cuidar de la hija. Pero papá no podía tomarse unas vacaciones tan largas. Trabajaba como jefe de planta en una fábrica en nuestra ciudad natal y medio mes de permiso era el límite. El día de su partida papá estaba sentado en el borde de mi cama de hospital. Hacía un calor veraniego en Granada. Llevaba una camiseta de manga corta, los músculos de sus brazos todavía se marcaban, pero él mismo parecía haber envejecido 10 años. Dijo Elena: «Perdona a papá, no puedo quedarme aquí contigo». Yo respondí: «Está todo bien, me las arreglaré sola». Mi tono entonces era ridículamente despreocupado, como si no me hubiera roto una pierna, sino simplemente me hubiera torcido un tobillo. Pero la realidad me mostró muy rápido lo que significaba arreglárselas sola. Después de la partida de papá, yo apoyada en muletas, saltaba sobre una pierna para comer en el comedor universitario, ir al baño, lavarme. Mi habitación en la residencia estaba en el 6º piso. No había ascensor. Cada día una bajada y una subida por las escaleras era para mí como una batalla ganada. Mis compañeras de habitación eran muy amables. Me traían comida, me guardaban sitio en las clases, me pasaban los apuntes. Pero todas tenían sus ocupaciones, su propia vida. No podía cargar a la gente con cada pequeñez. Lo que más me rompió fue una visita al baño. Por aquel entonces ya podía moverme con dificultad con las muletas, pero la pierna izquierda atrapada en el yeso no se podía apoyar en absoluto. Aquel día salía del baño. La muleta resbaló en el suelo mojado y me derrumbé con todo mi peso en el pasillo. El yeso golpeó el suelo con un ruido sordo. Yací en el suelo y las lágrimas simplemente brotaron de mis ojos, no por el dolor sino por la vergüenza. La gente que pasaba por el pasillo me miraba. Varias personas quisieron acercarse y ayudar, pero yo misma, braceando con dificultad, me levanté y, aferrándome a la pared milímetro a milímetro, me arrastré de vuelta a la habitación. Al regresar cerré la puerta, me senté en la cama y lloré largamente. Fue precisamente en esos días cuando conocí de verdad a Diego Moreno.
En realidad nos conocíamos desde hacía tiempo. Desde el principio del primer curso nos sentábamos en filas contiguas. Él se sentaba a mi derecha, solo nos separaba un estrecho pasillo. Era alto de rostro enjuto y pómulos un poco prominentes. La piel morena como si pasara todo el año bajo el sol abrasador del sur. No le gustaba hablar en las clases, siempre se sentaba en su sitio, escuchaba en silencio, tomaba apuntes en silencio, entregaba los trabajos en silencio. En todo el semestre que estuvimos sentados cerca, intercambiamos como mucho 20 frases, la mitad de las cuales fueron del tipo: «Se te ha caído el boli». Era originario de un pueblo profundo de Extremadura, pero hablaba un castellano neutro, sin apenas acento, solo raramente en las terminaciones. Se deslizaba alguna nota suave y cantarina. Al día siguiente de aquella caída en el pasillo tenía que ir a la primera clase. Sexto piso, 45 escalones. Cada vez al bajar hasta el tercer piso tenía que descansar. Aquella mañana acababa de llegar al rellano de la escalera cuando de la nada apareció Diego. No dijo nada y simplemente se puso en cuclillas delante de mí. No tuve tiempo de reaccionar y me quedé mirándolo tontamente. Él se volvió, me miró y dijo: «Sube, te llevo». Sin discusiones, sin saludos, sin preguntas educadas tipo «¿Necesitas ayuda?». Lo pronunció como una afirmación, como si todo estuviera decidido de antemano y él solo hubiera venido a notificármelo. Me quedé petrificada sin saber qué decir. Él esperó unos segundos y repitió: «Sube, te llevo». El tono seguía siendo igual de imperturbable, como si hablara de lo que había hoy para comer en el comedor. No sabía cómo negarme, y sinceramente entonces simplemente no podía negarme. La escalera era un abismo para mí. Cada día los viajes a clase me absorbían la mitad de mis fuerzas vitales. Dudé, le di las muletas a una vecina que estaba cerca y me acosté sobre su espalda. Estaba muy delgado. Los huesos de su espalda se me clavaban dolorosamente en el pecho, pero caminaba con mucha seguridad. Cada paso era firme y preciso. Al bajar las escaleras era extremadamente cuidadoso. Nos movíamos literalmente escalón por escalón. Sentía como él contenía deliberadamente su ritmo para no ir demasiado rápido. Desde el sexto piso hasta el primero no pronunció ni una palabra. En la puerta de la facultad me bajó, me dio las muletas, se dio la vuelta y se fue. Miré cómo su espalda desaparecía en dirección al comedor y en mi corazón surgieron sentimientos muy complejos. Decir que estaba conmovida no es del todo exacto. Más bien era desconcierto. ¿Por qué querría esta persona ayudarme? Lo que sucedió después fue como un tren que pusieron sobre los raíles y echó a andar solo. Al día siguiente, a la misma hora, apareció de nuevo bajo la residencia. Al tercer día, al cuarto, al quinto. Venía todos los días con viento, con lluvia, no importaba si yo tenía clase a primera hora o no. Tan pronto como yo aparecía en la escalera, él ya estaba esperando allí. De la vergüenza inicial a la aceptación como algo debido, y luego a la dependencia, todo esto no llevó más de medio mes. Me llevaba por las escaleras arriba y abajo, me llevaba por el largo camino desde la residencia hasta la facultad. Me llevaba a través de las sombras moteadas de los álamos, me llevaba por el borde del estadio. En los días soleados en sus hombros bailaban reflejos dorados. Cuando llovía, abría un gran paraguas negro cubriéndome por completo, mientras su propio hombro izquierdo siempre estaba mojado. Una vez llovió fuerte con viento racheado. El paraguas se balanceaba de lado a lado. Él inclinó el paraguas hacia mi lado y la mitad de su cuerpo se empapó. Dije: «Sujeta el paraguas más recto». Él respondió: «No pasa nada, la chaqueta ya está mojada de todos modos». Eso es una contradicción. Si está mojada, con más razón, tienes que sostener el paraguas sobre ti, objeté. Él guardó silencio, dio unos pasos y de repente pronunció una frase completamente incomprensible: «Hueles a medicinas». Me quedé quieta, bajé la cabeza y olí mi manga. No olía a nada. Solo más tarde supe que tenía miedo de que si la lluvia me tocaba la herida podría infectarse. Nadie había mostrado nunca tal atención hacia mí. Poco a poco nos fuimos acercando. Descubrí que Diego, que exteriormente parecía frío, no le gustaba hablar ni sonreír, era increíblemente atento. Sabía qué días tenía clases por la mañana y cuáles no. Incluso sabía en qué asignaturas los profesores pasaban lista estrictamente y dónde no se podía llegar tarde. La ruta por la que me llevaba siempre estaba calculada con precisión, el camino más corto.
Sabía perfectamente en qué cruce había más gente y dónde era más fácil pasar. Una vez le pregunté por qué me ayudaba. Pensó mucho tiempo como si fuera una pregunta muy difícil y finalmente respondió: «Va, me da igual, no tengo nada que hacer». Yo sabía que eso no era verdad. Había visto su horario. Estaba más apretado que el mío. Y por las tardes tenía además 2 clases optativas a la semana. Su no tengo nada que hacer significaba que sacrificaba el tiempo que podría haber gastado en baloncesto, videojuegos o charlas con los compañeros de habitación para llevarme a clase y traerme de vuelta. Él mismo nunca hablaba de eso. Yo me daba cuenta de todo sola. Una tarde fui a la facultad a por algo que había olvidado. Y pasando por la cancha de baloncesto, vi cómo los chicos de su grupo jugaban un partido. Su compañero de habitación me reconoció y gritó: «Anda, la cuñada ha venido». Me atraganté con esa forma de dirigirse a mí, y sin tiempo para corregir nada el mismo compañero corrió hacia mí, y con aire de cotilleo soltó: «Elena, Dieguito, se está volcando contigo de verdad. Sabes incluso de jugar con nuestro grupo solo para llevarte a clase. El semestre pasado estaba en el quinteto inicial y en este no ha jugado ni un partido». Me quedé al borde de la cancha mirando las figuras sudorosas de los jugadores y de repente me sentí mal por dentro. Diego había sacrificado tanto por mí y yo a cambio parece no le daba absolutamente nada. El invierno llegó rápido. El invierno en Granada no es como en el norte. En el norte el frío es seco, te abrigas y listo. En el sur el frío es húmedo, te cala hasta los huesos. Por mucho que te pongas, sigues teniendo frío. Mi pierna sanaba mejor de lo esperado. Ya podía caminar sin muletas, pero no por mucho tiempo. Diego seguía viniendo todos los días y llevándome. Le dije que ya podía caminar sola. Me miró y respondió: «Cuando te quiten el yeso, entonces hablamos». Así me llevó exactamente 3 meses. 3 meses, suficiente para que una persona desarrolle una profunda dependencia de otra. Me acostumbré a verlo cada mañana en la entrada de la residencia. Me acostumbré al calor y a la respiración acompasada de su espalda. Me acostumbré a los pocos lunares pálidos en su nuca. Me acostumbré a que al caminar su hombro izquierdo estuviera un poco más bajo que el derecho. Incluso me acostumbré al silencio. La mayor parte del tiempo no hablábamos. Él me llevaba a través del campus universitario. Alrededor había ruido de voces, timbres de bicicletas, la radio de los altavoces. Pero todos esos sonidos parecían atravesar alguna película, sordos y borrosos. Solo se oía claramente su respiración. A veces me preguntaba qué clase de persona era este Diego Moreno. Estudiaba en la media, ni sobresaliente ni rezagado. Casi no participaba en las actividades estudiantiles, no estaba en el consejo de estudiantes. En su tiempo libre estaba o en la biblioteca o en la cancha de deporte. Casi no publicaba nada en Instagram. En su teléfono apenas había redes sociales. En el comedor siempre cogía comida solo en 2 o 3 puestos de confianza. Nunca probaba nada nuevo. Se vestía siempre igual: sudaderas oscuras, vaqueros oscuros, zapatillas oscuras. Como si todo el mundo a sus ojos fuera grisáceo. Pero sonreía muy bonito. Aunque sonreía rara vez, pero a veces si lograba hacerlo, reír, sus labios se curvaban en una hermosa línea y en sus ojos aparecía una luz parecida a estrellas esparcidas. Una vez le pregunté: «¿Por qué tu apellido Moreno suena tan común?». Él respondió que era por su padre. Papá quería que él siempre fuera alguien del pueblo, sencillo y resistente como la tierra de Extremadura. «Pero tú no eres nada simple», dije yo. «Eres muy cálido». No respondió nada, pero sentí cómo sus orejas se ponían rojas. Sabía que era bueno conmigo y aproximadamente adivinaba lo que esa bondad significaba. Pero no me atrevía a pensar en ello, y no podía. En ese momento en mi corazón había otra persona. No decirlo así tampoco es del todo exacto. Más bien sería decir: yo pensaba que en mi corazón había otra persona. En este punto no se puede dejar de mencionar a Javier Navarro. Javi estudiaba un curso por encima en nuestra facultad. Guapo estudiante de matrícula, vicepresidente del consejo de estudiantes. En la fiesta de novatos tocó una canción con la guitarra y todas las chicas de la sala se volvieron locas. Yo tampoco fui una excepción. Desde ese día comenzó mi enamoramiento secreto, que duró todo un año. Pero Javi era de esas típicas estrellas inalcanzables, educado con todos, cortés con todos, pero no intimaba con nadie. Lo añadía a WhatsApp de vez en cuando, le escribía mensajes.
Siempre respondía educada y tácticamente, pero él mismo nunca iniciaba la conversación. Lo llamaba para comer, él aceptaba, y luego venía con un grupo de 6 o 7 compañeros de cursos inferiores. Una vez le llevé un café. Lo tomó, dijo gracias, se dio la vuelta y le dio el vaso al chico que estaba a su lado. Nunca le conté estas cosas a nadie porque era demasiado humillante. Pero en aquellos días más difíciles, en el fondo de mi alma, todavía albergaba la esperanza. Cuando se cure la pierna, me pondré guapa y tal vez Javi se fije en mí. Una vez Diego me llevaba a la facultad y nos cruzamos justo con Javi que salía. Javi me vio, sonrió y saludó. Elena, ¿qué tal la pierna? Mejor. Por esta frase de cortesía habitual, mi cara se encendió hasta doler. Estando en la espalda de Diego, me puse tan nerviosa que apenas podía unir las palabras sí, mucho mejor. Gracias por preguntar, Javi. Javi asintió, le sonrió a Diego y se fue. Después de su partida, Diego no dijo nada, pero en los siguientes 5 minutos no pronunció ni un sonido. Normalmente ya callaba, pero en ese silencio había algo diferente, algo pesado, opresivo que dificultaba la respiración. Yací en su espalda y de repente sentí que la temperatura de su cuerpo parecía haber bajado. Al día siguiente vino a buscarme como siempre. Todo era como siempre, pero noté que tomó una ruta diferente, rodeó el edificio donde estudiaba Javi. Solo el día que me quitaron el yeso comprendí el enorme error que había cometido. Me quitaron el yeso en diciembre. Salió un día soleado y claro, raro para el invierno en Granada. Diego fue conmigo al hospital. El médico dijo que todo había sanado perfectamente. Quitaron el yeso, ya se podía caminar poco a poco, pero sin cargas bruscas y obligatoriamente hacer rehabilitación. Al salir del hospital, intenté dar unos pasos. Aunque cojeaba un poco, por fin podía caminar sin una espalda ajena. El sol brillaba calentando agradablemente. El estado de ánimo era excelente. De repente, pensé, por fin podré ir yo misma y ver a Javi. Hoy por la tarde tenía un partido de baloncesto. Hacía tiempo que quería ir a verlo. Me volví dispuesta a decirle a Diego que volvería a la residencia sola y que él podía ir a sus asuntos. Pero cuando lo miré, comprendí que algo no iba bien en su cara. Estaba de pie en los escalones del hospital, sosteniendo en las manos el molde de yeso que me habían quitado. El sol iluminaba su perfil. Su mirada era increíblemente tranquila, tan tranquila que no parecía una persona que acababa de terminar algún asunto importante, más bien una persona que se dispone a soltar algo para siempre. Habló primero. Elena, puedes caminar, ¿verdad? Sí, respondí. Gracias por estos 3 meses. No hay de qué, me interrumpió. El tono seguía siendo el mismo, llano, sin emociones. Cuídate. Dicho esto, me metió en las manos el molde de yeso amarillento, se dio la vuelta y se fue. Me quedé parada en el sitio. Miraba cómo su figura se alejaba más y más. En el corazón, de repente surgió un pánico vago, incomprensible. No era miedo, sino más bien un presentimiento. Me parecía que si dejaba que se fuera así de simple, me arrepentiría toda la vida. Pero no corrí tras él. Entonces era demasiado joven, tan joven, que no podía distinguir la gratitud de la simpatía, la dependencia del amor. Pensaba que simplemente me había acostumbrado a su presencia. Pensaba que mis sentimientos hacia él eran simplemente la hiperprotección del paciente hacia quien lo cuida durante la rehabilitación. Pensaba que bastaría con acostumbrarme a la vida sin él y todo volvería a la normalidad. Me equivocaba. Solo más tarde supe que aquel día Diego volvió a la residencia, se sentó en su cama y permaneció así toda la noche. No hizo nada, simplemente estuvo sentado. Su compañero me contó después que cuando Diego se fue, su almohada estaba empapada de lágrimas. Pero entonces yo no sabía nada de esto. En los días siguientes, mis relaciones con Diego volvieron al punto de partida. Él ya no me llevaba y yo ya no necesitaba que me llevaran. Nos cruzábamos en los pasillos. Él asentía en señal de saludo. Yo respondía con una sonrisa. Nos convertimos en los compañeros de clase más comunes, educados, distantes. Toda mi atención la volqué en la rehabilitación y en Javi. Todos los días iba a dar vueltas al estadio. De los primeros 1000 pasos a 3000, luego a 5000. Me llevó casi 2 meses volver a empezar a correr y saltar. Para el comienzo del segundo semestre estaba completamente recuperada e incluso empecé a correr más rápido que antes.
Pero en mis intentos de conquistar a Javi no hubo ningún progreso. Seguía siendo igual de educado, suave e inalcanzable. En segundo curso, Javi empezó a salir con una chica del curso paralelo. Era muy guapa, de buena familia de Granada. Se veían perfectos juntos. Aquella noche, cuando me enteré de la noticia, me senté en el estadio sola y lloré todas las lágrimas. No lloraba por Javi, sino por mí, por mi estupidez e ingenuidad de 2 años. Y después de llorar, de repente me acordé de Diego, pero ya era demasiado tarde. En el segundo semestre de segundo curso estaba una vez haciendo cola en el comedor y oí una conversación en la mesa de al lado. Un chico decía: «¿Os habéis enterado? Moreno deja la carrera». Me zumbaron los oídos. Por un segundo me pareció que había oído mal. Me acerqué con la bandeja y pregunté: «¿Qué has dicho?». El chico me reconoció. «Ah, sí, Diego Moreno. Su viejo tiene problemas, parece. El negocio se fue a pique, están endeudados hasta las cejas. Tiene que volver a casa a trabajar, a pagar deudas». La tutora intentó disuadirlo, mucho tiempo no sirvió de nada. Los papeles para la baja ya están casi listos. Tiré la bandeja sobre la mesa, me di la vuelta y eché a correr. Corrí a través del comedor, a través de los edificios de la facultad, por la Alameda de los Álamos, por el mismo camino por el que Diego me había llevado incontables veces. Llegué corriendo a la residencia masculina, y solo allí recordé que no me dejarían entrar. Me quedé abajo y grité su nombre. Grité varias veces. En el tercer piso se abrió una ventana y se asomó su compañero. «Elena, ¿buscas a Dieguito?». El compañero parpadeó sorprendido. «No está. Ha ido al edificio administrativo a recoger los papeles». Pregunté dónde exactamente. El compañero me dijo el número del despacho y volví a salir disparada. Al llegar corriendo a la administración, encontré el despacho necesario. La puerta estaba entreabierta. Diego estaba sentado dentro hablando con la tutora. La tutora, una mujer de unos 40 años con cara de pesar y desesperanza, repetía: «Piénsalo otra vez. Siempre se puede encontrar una salida». La cara de Diego estaba absolutamente tranquila, exactamente igual que hace 3 meses en los escalones del hospital. Llevaba una sudadera desteñida y gastada, el pelo le había crecido un poco. Parecía aún más delgado que el semestre pasado. Empujé la puerta y entré. La tutora me miró, luego a Diego, aparentemente leyó algo en su cara, se levantó y dijo: «Hablad mientras tanto», y salió. En el despacho quedamos solo él y yo. Había pasado un año entero. La última vez que nos quedamos a solas fue el día que me dio el molde de yeso. Ahora estaba sentado en una vieja silla de madera. El sol entraba por la ventana, haciendo que la mitad de su cara pareciera dura y pálida. Dije: «Diego, no puedes dejar la carrera». No me miraba. Bajó la cabeza y dijo, en voz baja: «Mi padre debe más de 50.000 euros. Mamá tiene una salud delicada. En la familia está también la hermana pequeña en el instituto. Tengo la obligación de volver. ¿Podemos pensar algo?», exclamé. «Un préstamo para estudios, becas, trabajo a tiempo parcial». Elena. De repente levantó la cabeza y me miró. La mirada era compleja, como si algo se hubiera roto en pedazos y se hubiera vuelto a pegar. «No para todo en esta vida se puede encontrar una salida». Quería decir algo, pero se me hizo un nudo en la garganta. Sabía que era de esas personas que una vez tomada una decisión no miran atrás. Así fue cuando decidió llevarme a cuestas. Así era ahora cuando decidió dejar la universidad. Saqué de mi bolso mi tarjeta bancaria y se la metí en la mano. En ella estaban mis ahorros de varios años de becas y regalos de cumpleaños, unos 1.500 euros. Para mí era mucho dinero. «Toma esto por ahora. Si no es suficiente, pensaré en algo más». Miró largamente la tarjeta y luego me la volvió a poner en la mano y dijo una frase que no olvidaré mientras viva. «Elena, te llevé esos 3 meses no para que me devolvieras nada». Su voz era muy baja, ligera, como una hoja caída sobre la superficie del agua, pero cada palabra caía como una piedra pesada en mi corazón. Quería decirle: «Sé que no pides nada a cambio». Quería decirle que lo sentía. Sentía no haber corrido tras él entonces. Sentía haber fingido todo este año como si no hubiera pasado nada y haberme comportado como una compañera de clase normal. Quería decirle que solo después entendí mis sentimientos hacia él. No es simple gratitud, no es simple dependencia, sino algo mucho más profundo y pesado.
Pero no tuve tiempo de decir nada. Se levantó, se acercó a la puerta, de repente se detuvo, se volvió a medias y me miró. Solo una mirada, y en la profundidad de sus ojos vi lo que intentaba desesperadamente ocultar. Cansancio, desacuerdo con el destino, y una lucecita diminuta, débil, casi apagada. «Estudia bien», dijo. «Te mereces lo mejor». Y se fue. Me quedé parada en el pasillo vacío del edificio administrativo, apretando en la mano la tarjeta bancaria no entregada, y las lágrimas finalmente brotaron. Después de eso, Diego realmente dejó la carrera. No se despidió de nadie, no publicó nada en Instagram, no dejó ningún contacto. Su perfil permaneció, pero cada mensaje mío caía como una piedra en el agua. Su número de teléfono también existía, pero nadie cogía nunca. Intenté encontrarlo muchas veces. Pregunté a los compañeros de habitación, a la tutora, incluso a los profesores en el decanato. Todos decían lo mismo: tramitó los papeles y se fue. Nadie sabía a dónde, nadie sabía cómo contactar con él. Estaba empadronado en un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz. Envié varias cartas a esa dirección, pero todas fueron devueltas con el sello destinatario desconocido. La vida continuaba. Iba a clases, aprobaba exámenes, paseaba bajo los mismos álamos. Solo que cada vez que pasaba por el camino entre la residencia y la facultad, recordaba cómo me llevaba él por aquí. Recordaba su espalda estrecha, los lunares en la nuca, cómo su hombro izquierdo estaba un poco más bajo que el derecho al caminar. En tercero y cuarto curso me convertí en otra persona. Ya no me dejaba llevar por la corriente como en primero. Empecé a estudiar desesperadamente, conseguía becas de excelencia, aprobaba exámenes para certificados. Tenía miedo de parar, porque en cuanto paraba me acordaba de él. Pensaba: quizás algún día podré encontrarlo, y entonces podré ayudarlo. Pero para eso yo misma debo ser lo suficientemente fuerte. Al terminar el grado me matriculé en un máster en Madrid. Después del máster conseguí trabajo en una buena empresa en Barcelona como gerente de marketing. En Barcelona viví 3 años, ahorré dinero, incluso tuve una relación. El chico era bueno, de familia acomodada, con trabajo estable, muy atento. Estuvimos juntos 1 año, y todos a nuestro alrededor nos consideraban la pareja ideal. Yo misma casi me lo creí. Pero una noche estábamos cenando en un restaurante, y de repente me preguntó: «Tienes a alguien en el corazón, ¿verdad?». Mi mano con el tenedor se detuvo. «A veces te desconectas», continuó. «De repente te pones muy callada, miras a un punto fijo. Nunca hablas de los años de universidad, no recuerdas a nadie. No intento interrogarte, simplemente. Si de verdad tienes a alguien, deberías decírmelo». Guardé silencio mucho tiempo y al final dije la verdad. Dije: «Sí, en mi corazón hay una persona». Apareció en el momento más penoso de mi vida, me llevó a cuestas 3 meses, y el día que pude volver a caminar, ocultó sus sentimientos, se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera sé cómo vive. No sé si tiene frío, si tiene hambre, si no se despierta en plena noche, pensando que este mundo es demasiado injusto con él. El chico me escuchó. Guardó silencio mucho tiempo. Luego sonrió con tristeza y dijo: «Entonces tienes que encontrarlo». «Llevo buscándolo 8 años», respondí. Aquella noche rompimos pacíficamente. Sin escándalo, sin drama. Como 2 adultos pusimos los puntos sobre las íes y nos fuimos cada uno a su casa. Aquel chico tenía razón, debía encontrarlo. Pero ¿cómo? Había probado todas las formas posibles, buscado su nombre en internet. Vacío. Pedí a conocidos de Extremadura que averiguaran. Ninguna noticia. Incluso viajé a su pueblo natal. En el ayuntamiento me dijeron que esa dirección ya no existía. Aquella zona vieja la derribaron hace 3 años. Realojaron a los vecinos. ¿Quién se fue a dónde se desconoce? A menudo pensaba: tal vez simplemente no quiere que lo encuentre. Tal vez ya esté casado, tiene hijos, otra vida. Tal vez en su memoria solo soy una compañera de clase con una pierna rota a la que llevó 3 meses y nada más, un episodio insignificante. Tal vez para él soy como mis mensajes en el móvil: hace tiempo que me hundí en el fondo de su vida y nunca volveré a salir a la superficie. Pero estos pensamientos nunca me hicieron dejar de buscar. No pensaba devolverle nada. Él mismo dijo que no pedía nada a cambio. Simplemente quería decirle personalmente lo que significaron para mí aquellos 3 meses. Quería decirle que en los días en que me llevaba por primera vez sentí que este mundo no era tan terrible. Quería decirle que el día que se fue y yo me quedé en el pasillo de la administración,
Me pareció que todo el edificio se derrumbaba sobre mí. Quería decirle todo esto, pero esperé 10 años. El momento decisivo ocurrió el 5.º año después de terminar el máster. Entonces ya había ascendido a directora de marketing en una empresa de IT. Buenos ingresos, vida respetable. Una tarde estaba mirando el móvil y entré por casualidad en el chat de antiguos alumnos de nuestra universidad en WhatsApp. No había mucha gente, unas decenas de excompañeros. Normalmente todos callaban, de vez en cuando alguien enviaba enlaces. Estaba revisando el historial de mensajes y de repente vi un mensaje de un perfil desconocido. Oíd, Diego Moreno parece que está en Vigo arreglando coches. Alguien tiene contacto con él. Me quedé mirando ese mensaje. Las manos me empezaron a temblar. Inmediatamente le escribí a esa persona por privado. Cuando respondió, le pregunté de dónde tenía noticias de Diego. El chico se llamaba Alex. Era del grupo paralelo. Después de graduarse se fue a trabajar a Vigo, en Galicia. Contó que el mes pasado fue a arreglar el coche y en el taller vio a Diego. Al principio ni siquiera lo reconoció. Diego había adelgazado mucho. Había envejecido, estaba todo gris y desgastado, completamente diferente a como era antes. Alex lo observó mucho tiempo antes de atreverse a acercarse y saludar. Diego también lo reconoció, pero solo asintió, no dijo nada y siguió hurgando bajo el coche. Alex dijo que el taller estaba en las afueras de Vigo, un lugar pequeño, parece que con pocos clientes. Diego trabaja allí de mecánico. Le pregunté la dirección exacta. Alex me envió la ubicación y luego añadió: solo que no te aconsejo que vayas. En ese estado dudo que quiera ver a viejos compañeros de clase. No respondí a ese mensaje. Miré la dirección 3 veces, la leí para mis adentros, luego apagué el teléfono y cerré los ojos. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente pedí una semana de vacaciones en el trabajo. El director preguntó qué había pasado. Dije que por asuntos familiares. No preguntó más y me dejó ir. Fui a casa a hacer la maleta, cogí solo una pequeña de cabina. Imaginaba multitud de escenarios de nuestro encuentro, qué diría, qué expresión tendría mi cara. Pero luego entendí que todos esos planes no tenían sentido. Pensar en eso era inútil. Habían pasado 10 años. Yo ya no era aquella chica de 20 años y él no era aquel chico de 22. Ambos habíamos cambiado. No sabía cómo se había vuelto, pero sabía una cosa: fuera como fuera lo encontraría. En el avión a Vigo recordé todo el tiempo, detalles de hace 10 años. Recordaba cómo me llevó por primera vez por las escaleras y su columna vertebral se me clavaba en el pecho. Recordaba cómo inclinaba el paraguas hacia mi lado bajo la lluvia y su hombro izquierdo se empapaba. Recordaba cómo se ponía en cuclillas delante de los escalones como una pared muda. Recordaba su mirada en el partido de baloncesto. Yo veía cuántas ganas tenía de jugar, pero ni una vez lo mencionó. Recordaba sus palabras: va, me da igual, no tengo nada que hacer. Recordaba su cara tranquila cuando me extendía el molde de yeso. Recordaba: Elena, te llevé esos 3 meses no para que me devolvieras nada. Estos recuerdos eran como esquirlas clavadas en los huesos. En la vida normal no se ven ni se notan. Pero en algunos momentos, de repente responden con tal dolor que cortan la respiración. Vinieron conmigo todos estos 10 años, en el piso de alquiler en Madrid, en el centro de oficinas en Barcelona, en cada noche de insomnio, fueron parte de mí. A veces pensaba: ¿y si aquel día que me quitaron el yeso hubiera corrido tras él? ¿Y si en la administración de la universidad hubiera dicho todo lo que tenía en el alma? Si hubiera entendido antes que entre la gratitud y la simpatía no hay una pared sorda y entre la dependencia y el amor solo una fina hoja de papel. Pero todos estos y si no tienen sentido, en la vida no hay y sí, solo hay resultados y consecuencias. Las carreteras en Vigo son complicadas, cuestas continuas, bajadas y subidas. Di muchas vueltas por la ciudad en taxi hasta que encontré el lugar del que hablaba Alex. Era una calle vieja. A ambos lados había edificios grises de los años 70. En las plantas bajas, varias tiendas pequeñas de alimentación, una ferretería y varios locales que parecían almacenes. El taller estaba en uno de esos locales. El portón metálico, una persiana enrollable, estaba entreabierto. En la entrada había una vieja y destartalada furgoneta Citroën C15. En el suelo había herramientas tiradas
y se veían manchas de aceite. Sobre la entrada colgaba un cartel descolorido, Talleres Moreno. La pintura estaba desconchada. La última letra estaba medio caída. Me quedé en el arcén mirando el cartel. El corazón me latía en la garganta. Moreno pronuncié sin sonido. De repente pareció que estos 10 años habían sido solo un largo sueño del que por fin despertaba. Desde el interior del portón llegó un ruido metálico. Clink clan, alguien desenroscaba algo. Respiré hondo, me acerqué, me agaché y me metí por debajo del portón entreabierto. Dentro estaba más oscuro que fuera. En el aire flotaba olor a aceite de motor, goma quemada y una humedad imperceptible. El suelo era de cemento irregular. Junto a las paredes se amontonaban neumáticos y cajas con repuestos. Bajo el techo zumbaba una tenue lámpara fluorescente emitiendo un zumbido grave. Debajo de un coche levantado en el elevador yacía un hombre. Solo asomaban las piernas. Estaba vestido con un mono de trabajo azul oscuro, las perneras llenas de grasa. En los pies unas viejas zapatillas deportivas destrozadas con la suela completamente gastada. Me quedé en la puerta mirando esas piernas y me escocieron los ojos. Recordé cómo hace 10 años se ponía en cuclillas delante de mí, y yo veía su espalda estrecha y sus largas piernas delgadas. Entonces llevaba vaqueros limpios y zapatillas blancas con los cordones cuidadosamente atados. 10 años lo habían borrado todo sin dejar rastro, convirtiéndolo en algo completamente diferente. Carraspé y lo llamé Diego. No muy alto, pero en el taller silencioso fue suficiente. El hombre bajo el coche se sobresaltó, luego se hizo el silencio. No era el silencio de cuando una persona no ha oído. Era el silencio de cuando ha oído, pero no puede creer a sus oídos. Pasaron 5 o 6 segundos. Salió lentamente de debajo del coche en una camilla de mecánico. Los movimientos eran lentos, como si temiera haber oído mal o ver a la persona equivocada. Se quedó sentado en el suelo y levantó los ojos hacia mí. En el instante en que vi su cara casi me echó a llorar. Había adelgazado mucho. Los pómulos marcados, la barbilla afilada. La piel se había vuelto aún más oscura que hace 10 años. Pero no era un bronceado saludable, sino una grisura incrustada de suciedad, sol y agotamiento. Los ojos hundidos, debajo de ellos círculos azul oscuro. Los labios agrietados y descamados. El cuello del mono estaba abierto. Se veía la clavícula delgada y el límite claro del bronceado en el cuello. Pero sus ojos no habían cambiado. Esos ojos profundos y tranquilos que escondían tanto eran exactamente iguales que hace 10 años. Me miraban bajo la lluvia, me miraban al sol en los escalones del hospital, en el despacho de la administración, y ahora me miraban de nuevo. Miró largamente. No puedo describir esa expresión facial. No era entusiasmo, ni sorpresa. Más bien se parecía a como si algo para lo que se había preparado hace mucho, mucho tiempo se abriera de repente ante él, y de ahí brotaran tantas emociones confusas que simplemente no le daba tiempo a clasificarlas. Habló primero. La voz estaba irreconociblemente ronca. Elena. Han pasado 10 años. Pronunció mi nombre igual que antes, pronunciando claramente cada sílaba sin entonaciones innecesarias. Me puse en cuclillas, intentando que mi voz sonara firme. Diego. ¿Cuánto tiempo? Me miró unos segundos más, luego se apartó y se pasó la mano por la cara. Hice como que no me daba cuenta. Sabía que estaba llorando, pero no quise centrar la atención en eso. Hay momentos en que a los hombres no se les puede permitir sentir que han mostrado demasiado. Se levantó del suelo, se sacudió la suciedad. Los movimientos eran rígidos y torpes, como si lo hubieran pillado por sorpresa, con una visita inesperada en el aspecto más impresentable, y no supiera dónde meter las manos. ¿Cómo? ¿Cómo has encontrado este sitio? La voz seguía ronca, pero sonaba un poco más firme. Se acercó a un viejo dispensador de agua y me sirvió agua. Un vasito de plástico fino que se arrugaba en la mano a punto de romperse. En el chat de antiguos alumnos. Alguien lo mencionó, respondí. Cogí el vasito, pero no bebí, lo puse en el banco de trabajo. Ah, respondió él. Estaba de pie sin saber dónde meter las manos y al final las metió en los bolsillos del mono. Se hizo el silencio. Este silencio era diferente del que hubo hace 10 años. Hace 10 años, cuando me llevaba por el campus, el silencio era acogedor, natural, como una manta cálida que nos cubría a ambos.
Ahora el silencio era extraño e incómodo como el de dos desconocidos que no se han visto en muchos años, que difícilmente encuentran un tema común, pero inmediatamente entienden que ya está obsoleto. Eché un vistazo al taller unos 30 o 40 metros cuadrados. Además del elevador y las herramientas en un rincón, había un catre cubierto con una sábana descolorida y encima una manta fina doblada. Junto al catre, un armario de tela. La cremallera estaba rota por lo que estaba atado con una cuerda. En la pared colgaba una foto familiar amarillenta. Las caras en ella estaban casi borradas. ¿Vives aquí?, pregunté. Él asintió respondiendo en voz baja. Ahí detrás hay otro hueco. Una pequeña cocina. Guardé silencio. Ese catre, la manta fina, el armario con cuerda. Eso es todo lo que había conseguido este hombre de 32 años. De repente recordé cómo se veía cuando entramos en la universidad. Aunque rara vez publicaba fotos, recordaba su foto de primer curso con una camiseta nueva. Estaba en la puerta de la uni y sonreía de tal manera que los ojos se le convertían en rendijas. Creer que aquel chico y este hombre de pie en el suelo manchado de aceite eran la misma persona era insoportablemente difícil. ¿Has estado aquí todos estos años?, pregunté. No, primero trabajé en Extremadura, luego di vueltas por diferentes ciudades. Llegué a Vigo hace un par de años, pronunció esto tan cotidianamente como si leyera un currículum ajeno. Aprendí el oficio de mecánico con un maestro. Estuve 2 o 3 años aprendiendo, ahorré algo de dinero, abrí este punto. ¿Y qué tal el negocio?, sonrió levemente. La sonrisa era tan pálida que casi no se veía. Normal. Da para comer. Da para comer, solo 3 palabras. Pero yo oía cuánto se escondía detrás de ellas. Significaba que apenas llegaba a fin de mes y no tenía nada más. Estuve en el taller cerca de 1 hora. Charlamos de esto y aquello. No tenía prisa por pasar a lo principal y no recordaba el pasado. Noté que durante la conversación casi no me miraba a los ojos. Principalmente miraba al suelo o a sus manos, como si en sus ojos se escondiera algo que no quería mostrarme. Antes de irme le pregunté dónde se alojaba. Respondió que allí mismo. Dije que había cogido una habitación en un hotel en el centro de la ciudad y que vendría mañana. Asintió bien. Me di la vuelta, di unos pasos y de repente oí a mi espalda a Elena. Miré hacia atrás. Estaba de pie junto al portón de la persiana. El sol poniente caía sobre él desde fuera, alargando una larga sombra pálida. Sus labios temblaron como si quisiera decir muchas cosas, pero al final solo consiguió decir: «Mañana no vengas. El camino es largo, es difícil llegar». No respondí, simplemente me di la vuelta y me fui. Al sentarme en el coche que había alquilado, puse las manos en el volante y finalmente no pude aguantar más. Me eché a llorar. No por lo pobre que vivía, ni porque nos hubiéramos perdido el uno al otro, sino por sus palabras: «No vengas. El camino es largo, es difícil llegar». Habían pasado 10 años y él seguía siendo el mismo. Siempre ponía la comodidad de los demás en primer lugar. Y lo difícil que fuera su propio camino nunca le importaba y no pronunciaba ni una queja. Lloré en el coche unos 10 minutos, me sequé las lágrimas, arranqué el motor. No fui al hotel. Recorrí los alrededores, encontré el supermercado más cercano, el mercado, la farmacia, la ferretería y anoté dónde estaban. A la mañana siguiente estaba de nuevo en la puerta del taller. El portón estaba abierto solo a medias. Me agaché para entrar y vi que él en su hueco de cocina estaba cociendo arroz. El agua en el cazo hervía. Al lado había un bote de salsa de tomate barata. Al verme se quedó pasmado. Claramente no esperaba que viniera de verdad. «He traído el desayuno», dije, y puse la bolsa sobre la mesa. Había tostadas con buen pan, aceite de oliva, tomate rallado, un poco de jamón y café caliente en un termo. Él miró la comida en silencio, retiró el cazo del fuego en silencio, luego apartó la salsa de tomate, haciendo sitio para mi desayuno. «Siéntate». La voz sonaba más firme que ayer. Nos sentamos en el borde de su catre y desayunamos. Comía rápido, en silencio, como si la comida fuera simplemente una tarea que había que cumplir cuanto antes. Pero cuando bebía el café, noté que lo hacía muy despacio. Bebía a pequeños sorbos, como si degustara un sabor olvidado hace mucho tiempo. «Tú antes no eras muy cafetero», no comenté. Su mano con la taza se detuvo.
Luego pronunció una frase que me cortó la respiración. Una vez dijiste que el café del comedor de la uni estaba demasiado dulce. ¿Te gusta con poco azúcar? Me quedé de piedra. Eso fue en primer curso. Una vez en el desayuno, me quejé de pasada de que el café estaba demasiado dulce, que mejor sin azúcar. Una queja habitual que olvidé al minuto, y él la recordaba 10 años después. Aparentemente, dándose cuenta de que había hablado de más, bajó la cabeza y cayó, pero la mano que sostenía la taza temblaba ligeramente. En ese momento comprendí que todas las búsquedas y esperas de estos 10 años habían valido la pena. No porque recordara mis palabras, sino porque eso me demostró una cosa. Todos estos 10 años no solo yo lo extrañaba a él también pensaba en mí. Aquella mañana no empecé conversaciones serias. En lugar de eso me puse a limpiar el taller. Tenía un desorden terrible. Herramientas tiradas, repuestos por cualquier lado. Para encontrar algo hacía falta media hora. Pasé más de una hora clasificando herramientas por tamaño y repuestos por categorías. Luego barrí el suelo. Él se quedó a un lado observando desconcertado. Varias veces intentó ayudar, pero yo lo apartaba. Al final se calló y simplemente me miraba. Su mirada ya no era como en el despacho de la administración. Entonces en sus ojos había una luz apagada. Ahora parecía que alguien milímetro a milímetro volvía a encender esa mecha. Durante el día vinieron varios clientes. Él estaba ocupado y yo me senté en una silla y miraba cómo trabajaba. Durante el trabajo cambiaba. Concentrado, seguro, movimientos precisos y hábiles. Se veía que hacía lo que realmente entendía y amaba. Sus manos, cubiertas de callos y grasa incrustada, se movían ágilmente entre las piezas del motor como si tuvieran sus propios ojos. Un taxista mayor vino a cambiar las ruedas, me vio y con una sonrisita preguntó: «Dieguito, tú, mujer». La llave casi se le cae de las manos a Diego. Se puso rojo hasta las orejas. El rubor le cubrió el cuello. Un tío de 32 años en un mono manchado de pie junto a un viejo cacharro y poniéndose rojo. Exactamente igual que aquel estudiante de 20 años que se ponía en cuclillas delante de mí. Yo, su compañera de clase, he venido de Barcelona a visitarlo, respondí. El taxista soltó un «ah» significativo, nos miró a los dos y no dijo nada más. Por la noche, al cerrar el taller, me llevó a un pequeño bar en la esquina, pidió 2 menús del día baratos pero contundentes. Comía con apetito. Yo miraba cómo comía y el corazón se me encogía. Seguramente rara vez se permitía una comida normal así. Principalmente, supongo, se las arreglaba con arroz y pasta rápida. Después de cenar, no le dejé que me acompañara y me fui andando. En Vigo lloviznaba el típico orvallo gallego. El asfalto brillaba. La luz de las farolas se reflejaba en los charcos como oro roto. Caminaba bajo la lluvia y en mi cabeza daban vueltas las imágenes del día de hoy. Su mano temblorosa con la taza de café, su cuello enrojecido, su mirada concentrada durante el trabajo. De repente comprendí una cosa. Estos 10 años pensé que era yo quien lo buscaba a él, que era yo quien intentaba corregir el error que cometí al no correr tras él entonces. Pero ahora sabía que él también esperaba. Esperaba que alguien viniera a por él. Esperaba que alguien le dijera: «Te mereces que te encuentren». Al tercer día saqué el tema. Dije: «Diego, tu taller es demasiado pequeño. El equipo es viejo. Tú solo eres mecánico y contable, no das abasto. He estudiado la zona, hay muchos coches pero pocos talleres decentes. Tienes manos de oro, simplemente te falta capital y un plan de negocio. Quiero ser tu socia a ampliar el negocio». Escuchó mucho tiempo en silencio y luego dijo una frase que me dolió insoportablemente. «Elena, te doy pena». Sí, le miré directamente a los ojos y pronunciando cada palabra respondí: «Diego, te he buscado 10 años no porque me des pena. Te he buscado porque me arrepiento. Me arrepiento de que hace 10 años en los escalones del hospital, cuando te diste la vuelta y te fuiste, no corrí tras de ti. Me arrepiento de que en el despacho de la administración, cuando dijiste que dejabas la carrera, no te detuve. Me arrepiento de que me hicieran falta 10 años para entender que a quien amaba entonces eras tú y no a ningún Javi». Su cara cambió. No fue shock, ni emoción. Fue algo mucho más profundo. Como si una carta que había esperado toda su vida finalmente hubiera sido entregada. Pero cuando estuvo en sus manos, no se atrevía a creer que fuera real. «No digas eso».
Su voz era tan baja que apenas distinguí las palabras. Tú no me quieres. Simplemente te sientes obligada. Tú. Mi voz también tembló. Hace 10 años dijiste que no exigías nada de mí a cambio. 10 años después dices que me siento obligada. Diego, ¿cuándo entenderás que en este mundo hay sentimientos que no van de deber y no van de pagar deudas? Es simplemente el deseo puro y sincero de estar juntos. Sus ojos se enrojecieron pero se contuvo. Bajó la cabeza y se miró las manos. Callos gruesos, articulaciones hinchadas, grasa negra, incrustada, para siempre bajo las uñas. Las miró mucho tiempo y luego pronunció lo que hizo que mis lágrimas brotaran de los ojos. Elena, mira estas manos. Ya no son las manos que te llevaban hace 10 años. Agarré su mano y la apreté fuerte, áspera, dura, fría como una piedra pulida por el viento y la lluvia. Acaricié con el pulgar los callos en el dorso de su mano, lentamente, con cuidado, como intentando sentir cada año de estos 10 años y cada grieta en esta mano. Precisamente estas manos, dije. Sentí cómo se quedaba paralizado. La semana siguiente no volví a Barcelona. Todos los días iba al taller, ayudaba a poner en orden la contabilidad, estudiaba el mercado local, escribía el plan de modernización. Su libro de contabilidad era un cuaderno arrugado de cuadrícula donde había tablas dibujadas torcidamente a bolígrafo. Ingresos y gastos mezclados. Me dolió la cabeza de verlo. Pasé 2 días rehaciendo todas las tablas en Excel. Luego analicé la rentabilidad. Al principio se resistía, decía que no me metiera en sus asuntos, que él mismo se las arreglaría. Pero luego dejó de hacerlo porque entendió que después de mi trabajo le resultaba mucho más fácil. Las finanzas se volvieron transparentes. Las herramientas se encontraban enseguida e incluso aumentaron los clientes porque limpié la entrada y el taller dejó de parecer un vertedero. Al 5.º día lo arrastré al centro comercial a por ropa. Se resistió hasta el último momento, insistía en que lo viejo todavía servía, que no había que gastar dinero. Le dije, vas a recibir a los clientes con este mono. ¿Quieres ampliar el negocio? No. Para empezar hay que parecer el dueño. No pudo discutir conmigo. Al final eligió un par de camisetas de las más baratas y unos vaqueros. Nos ajustamos a 50 euros. Mientras no me veía, le compré 2 pares de botas decentes y un par de chaquetas abrigadas. Los inviernos en Vigo son ventosos y húmedos. Con sus zapatillas destrozadas se le podían congelar los pies. Cuando le di la bolsa, la expresión de su cara era compleja, como si quisiera rechazarlo pero no se atreviera a ofenderme, quisiera aceptarlo pero se considerara indigno. Aquella noche cenamos en su estrecha cocinita. Fue al mercado, compró comida y él mismo preparó un estofado con carne y patatas. Cocinaba sorprendentemente muy rico. Especialmente el estofado, casi me trago la lengua. Dijo que había vivido mucho tiempo, solo tuvo que aprender a cocinar, no iba a estar siempre a base de pasta. Estábamos sentados a una vieja mesa plegable. Sobre nuestras cabezas brillaba una bombilla tenue, alrededor paredes grises y desnudas. De la olla salía vapor, en el aire olía a ajo, laurel y carne guisada. En ese momento me pareció que este cuartucho estrecho y miserable era más cálido que cualquier hotel caro en el que hubiera vivido. Le contaba mi vida en estos 10 años. El máster, el trabajo, la mudanza a Madrid, luego Barcelona, el aumento de sueldo y aquella relación de 1 año. Le enseñé una foto de aquel chico en el móvil. Mira, guapo, ¿verdad? Echó un vistazo rápido, cayó y se hundió en el plato de estofado. Dije, ¿sabes qué me dijo cuando rompimos? Levantó los ojos hacia mí. Dijo, tienes a alguien en el corazón, ¿verdad? Tienes que encontrarlo. Diego dejó el tenedor, taladró con la mirada el plato mucho tiempo. De repente dijo Elena, ¿sabes por qué dejé la carrera en realidad? Lo sé, tu padre debía dinero, había que devolver la deuda. Negó con la cabeza. Eso no es todo. La deuda estaba ahí, sí, pero se podía pedir una baja temporal, se podía pasar a la UNED y trabajar. Dejé la carrera porque decidí que ya no te merecía. Lo decía muy tranquilo, como de algo que ya no le concernía. Pero yo veía que su mano temblaba. La que estaba sobre la rodilla se cerró en un puño tanto que los nudillos se pusieron blancos. Tú entonces hablabas todo el tiempo de Javi. Sabía que te gustaba. Su voz se volvió muy baja. Pensaba, eres tan increíble.
Debes estar con los mejores chicos, y no con uno como yo, con deudas y sin futuro. Y por eso te fuiste. Por eso me fui, repitió como un eco. En su tono no había ni pesar ni arrepentimiento, solo sumisión resignada. Pensaba que lo mejor que podía hacer en la vida era llevarte aquellos 3 meses, para que luego, cuando recordaras los años de universidad, simplemente recordaras que hubo una persona así. Eso habría sido suficiente. Aquella noche hablamos mucho tiempo. Yo estaba sentada en su catre, él en una silla de plástico enfrente. Las palabras acumuladas durante 10 años brotaron como si se hubiera roto una presa. Contó cómo se fue del sur. Trabajó de peón en una fábrica en Extremadura. Luego en la obra lavó platos en bares, hasta que se arrimó a un viejo mecánico en el norte, y solo entonces encontró el oficio que le daba de comer. El padre seguía enfermo, igual las deudas aún no estaban pagadas del todo. Cada mes enviaba dinero a casa para los estudios de la hermana y las medicinas de los padres. Lo contaba cotidianamente como una crónica del pasado que ya no se puede cambiar. Pero yo entendía todas las privaciones, el cansancio, las ofensas tragadas. Todo eso estaba oculto tras ese tono llano. Como un río subterráneo, no se ve, pero fluye sin parar. ¿Te arrepientes?, pregunté. De haber dejado la uni. Pensó y respondió. Me arrepentía. Pero no de haber dejado la uni, sino de no haberme despedido de ti. Quería decir algo, pero de repente se levantó, se acercó al armario atado con cuerda y sacó del rincón una cosa. Era un viejo sobre de correos. Los bordes estaban deshilachados hasta los hilos. Sacó del sobre una fotografía y me la extendió. La cogí, la miré y las lágrimas instantáneamente me nublaron los ojos. Era aquella foto de primer curso, con la camiseta blanca en la puerta de la universidad, con una sonrisa de oreja a oreja. Di la vuelta a la foto. En el reverso había una inscripción con su letra firme, un poco angulosa, exactamente igual que hace 10 años. Elena estudia bien. 3 palabras. Sin firma. Sin fecha. Sostuve la fotografía, miré esas letras y lloré a lágrima viva. Él estaba sentado enfrente, no me consolaba, no me daba pañuelos, simplemente me miraba. En su mirada se entrelazaban una increíble multitud de emociones. Solo más tarde supe que había llevado esta fotografía consigo los 10 años. Se mudaba de barracón en barracón, perdía cosas, pero esta foto siempre estaba con él. Cada vez que le parecía que no aguantaría más, la sacaba, la miraba y se decía a sí mismo: en el mundo existe una persona que por él estudia y vive una buena vida. La semana de vacaciones llegó a su fin. Antes de irme hablé seriamente con él. Vuelvo a Barcelona, dije, pero no para despedirme. Tengo que hacer 3 cosas. Primero, traspasar los asuntos y despedirme o pedir el traslado. No puedo estar viajando así. Segundo, haré un plan de negocio claro para tu taller. Tercero, y esto es lo más importante, tienes que prometerme una cosa. Preguntó. ¿Qué? Diego Moreno. Espérame. Me miró largamente a los ojos. Esta vez no dijo, no vengas. No dijo, no pierdas el tiempo conmigo. Simplemente me miró en completo silencio y luego asintió. Escribí mi número en un papel y se lo metí en el bolsillo del mono. En cuanto compres un teléfono o lo arregles, llama, respondió bien. Todo el camino de Vigo a Barcelona pensé en una cosa: ¿qué perdimos en estos 10 años y qué ganamos? Claro, perdimos mucho. Perdimos nuestros mejores años jóvenes, perdimos las noches en que podíamos dormir abrazados. Perdimos el tiempo despreocupado en que podíamos pasear de la mano por las alamedas. Ese tiempo ya no volverá. Como tampoco volverá aquel chico de la camiseta blanca con la sonrisa alegre. Se fue para siempre. ¿Pero qué ganamos? Ganamos claridad y firmeza de espíritu. Ganamos seguridad en unos sentimientos que ya no necesitan condiciones adicionales. Nos ganamos a nosotros mismos de verdad, cuando los impulsos e ilusiones juveniles desaparecieron, cuando la vida mostró su interior burdo e imperfecto. De todos modos, nos elegimos el uno al otro. Esto no es el enamoramiento repentino de los 20 años. Es la decisión de una mujer de 30 años y un hombre de 32, que, habiendo pasado por la trituradora más dura de la vida, reconocieron el uno en el otro a aquel con quien quieren pasar el resto de sus días. Esta seguridad es más fuerte que el amor a primera vista, más fiable que cualquier juramento. Al volver a Barcelona, hablé mucho tiempo con la dirección.
Al final pedí el traslado a la sucursal de Vigo por motivos personales. La sucursal era pequeña, pero justo necesitaban un gerente. El director no quería dejarme ir, pero entendió la situación. Lo tramitamos todo. Me pagaron un buen bono. Dejé el piso alquilado, envié parte de las cosas a casa de mis padres, cogí una maleta, el portátil y me subí al avión a Vigo. Cuando aterricé en Vigo llovía el típico día gallego. Saqué la maleta de la terminal y vi a una persona en la salida. Llevaba la chaqueta azul oscuro que yo le había comprado y sostenía un enorme. Al verme se acercó con paso rápido y levantó el paraguas sobre mi cabeza. Sus movimientos no habían cambiado. El paraguas estaba inclinado hacia mi lado y su hombro izquierdo se mojaba bajo la lluvia. Otra vez sujetas el paraguas torcido, dije. La costumbre respondió. Miré su hombro mojado, sus manos ásperas, los ojos hundidos y los círculos oscuros, bajo ellos su espalda tensa y erguida, y de repente comprendí: en estos 10 años nada ha cambiado. Él sigue siendo la misma persona que me protege de la lluvia, que recuerda mis palabras casuales décadas después, que está dispuesto a llevarme a cuestas por el tramo más difícil de la vida. Solo que esta vez ya no le permitiré llevar esta carga solo. Una vez instalada en Vigo, me puse a reorganizar el taller, contraté a un diseñador, renovamos la fachada, compramos nuevo equipamiento, registramos una SL. Diego se encargaba de la parte técnica, yo de la gestión y el marketing. Ampliamos la gama de servicios desde reparaciones simples hasta detallado y venta de repuestos. Firmamos contratos con varias flotas de taxis. El negocio fue viento en popa. En medio año, el taller creció de un box de garaje a 3. La plantilla creció de él solo a 5 personas. Ya no tenía que meterse él mismo debajo del coche a cambiar aceite o ruedas. Se convirtió en director técnico, se ocupaba solo de los casos complicados y enseñaba a los aprendices. Pero no podía estar sin hacer nada. A menudo cogía la herramienta él mismo. Decía: miro cómo lo hacen y no me quedo tranquilo. Yo le reñía: ahora eres el director. El director no debe apretar tuercas él mismo, sino hacer que otros las aprieten bien. Él se sacudía las quejas. Decía que no sabía ser ese tipo de jefe, que había tratado tanto tiempo con máquinas, que por la mañana sentía dónde les dolía, y hasta que no lo arreglaba él mismo no podía dormir. Al final, me di por vencida: que lo hagas y así está más tranquilo. Cerca de Navidad fuimos a su tierra natal, un pequeño pueblo en Extremadura, aún más pobre de lo que imaginaba. Los padres vivían en un piso viejo en las afueras. El mobiliario modesto, pero todo limpio. Su madre estaba enferma, caminaba con bastón, pero se mantenía animada. Al verme se echó a llorar, me cogió de la mano y se lamentó: Dieguito nunca cuenta nada de sí mismo por teléfono. Ya pensaba que se moriría soltero. El padre estaba aún más delgado que la madre, completamente canoso, pero mantenía la espalda recta, callado en algo parecido a mi padre. Me miró luego a Diego, no dijo nada y se fue a la cocina. Nos preparó un plato de sopa de cocido con fideos caseros y en el fondo había varios trozos de buena carne. Sabía que eso era probablemente lo más valioso que había en su casa. El día de la partida, la madre me metió en las manos un sobre fino. Dentro había solo 50 euros. Entendía lo que significaban 50 euros para su familia. Me negué mucho tiempo, pero bajo su insistencia tuve que aceptarlos. Al sentarme en el coche discretamente pasé el dinero a la mochila de su hermana. Ella terminaba el instituto, este año se preparaba para la selectividad, estudiaba muy bien. Pensé: cuando ingrese este dinero le será más útil. En primavera Diego y yo nos casamos en Vigo, sin una boda lujosa, sin anillos de diamantes, ni siquiera sin sesión de fotos de boda. Simplemente fuimos al ayuntamiento, un día soleado, rellenamos los papeles, nos hicimos una foto con el fondo rojo para los documentos y nos convertimos en familia. Al salir del ayuntamiento paseamos mucho tiempo por la ciudad cogidos de la mano. Las calles de Vigo arriba y abajo me zumbaban las piernas. De repente se detuvo y dijo algo que no sabía si llorar o reír. Elena, si te cansas te llevo. Me eché a reír. Diego, ya no me levantas. He engordado estos años. Se puso en cuclillas delante de mí en silencio y miró hacia atrás. La mirada era exactamente igual que hace 10 años. Vamos a comprobarlo. Lo miré. En las rodillas de sus vaqueros, que se puso en lugar del mono para el ayuntamiento, había algo de polvo. La espalda delgada, un poco encorvada, pero igual de firme y fiable.
Me escocieron los ojos. Pero no lloré. Salté riendo sobre su espalda. Se enderezó, dio un par de pasos, se tambaleó un poco, pero se mantuvo. «¿Ves? Ya te lo decía, no puedes», dije. No respondió nada, pero sentí que sonreía. Me llevó por las calles que subían y bajaban de Vigo, a través de pasos de peatones con multitudes de gente, a través de las sombras de los árboles y el sol primaveral. Recordaba cómo hace 10 años me llevaba por la alameda de la universidad. Recordaba aquellos fragmentos de tiempo olvidados que ahora se habían reunido en un rompecabezas único. Todos los días perdidos, el tiempo perdido, el amor tardío. Todo eso estaba ahora en este camino. ¿Qué pasó después? Es fácil de contar. El negocio iba muy bien. Abrimos un segundo taller, luego un tercero. El nombre de Diego se convirtió en una marca en la zona. Muchos clientes antiguos venían de lejos para reparar solo con él. Él seguía amando hurgar él mismo, pero ya había aprendido los fundamentos de la gestión. Ya no tiraba de todo solo. Su hermana ingresó en la Universidad de Vigo. Pagamos su primer año. Eligió económicas, dijo que luego vendría con nosotros a llevar la contabilidad. A menudo llamaba y parloteaba alegremente. «Hola, Elena», decía. De pequeña pensaba que Diego nunca se casaría. Tiene siempre cara de ladrillo, pero cuando vi cómo te mira, resulta que sabe poner cara de tonto, pero tierno. Me reía hasta las lágrimas. La salud de sus padres también mejoró. Probablemente se quitaron un peso de encima, por eso empezaron a enfermar menos. Cada Navidad volábamos a Extremadura. Su madre preparaba una mesa enorme y me mimaba como a una hija propia. A veces, pienso, el destino ha sido muy bueno conmigo. Sí perdí algo, pero recibí inconmensurablemente más. En cuanto a Javi Navarro, se lo confesé sinceramente a Diego. Dije que en la universidad realmente estuve un tiempo colada por él. Escuchó y con cara de piedra dijo: «Lo sé, siempre te ponías roja cuando lo veías. Así que ya entonces lo entendiste todo». Me indigné. «No estoy ciego. ¿Y por qué callaste entonces?» ¿Y qué iba a decir? «Uy, te pones roja al ver a otro». Pues te pones roja y te pones roja. ¿Qué me importa a mí? Me reí y luego lloré. «Dieguito, ¿por qué eres tan complicado? Lo ves todo, lo entiendes todo, pero no haces nada y callas». Simplemente aguanté. 10 años aguanté. Pensó y soltó una frase genial. «Lo que se puede aguantar no es un problema». A veces me pregunto, ¿y si entonces no nos hubiéramos separado, qué habría pasado? Probablemente habríamos sido como una pareja de estudiantes normal. Habríamos paseado bajo los álamos, nos habríamos dado de comer en el comedor, habríamos guardado sitio en la biblioteca, nos habríamos despedido bajo las ventanas de la residencia, y luego la graduación, el trabajo, y luego este mundo ruidoso y la rutina habrían limado nuestras aristas. Tal vez habríamos seguido juntos o tal vez nos habríamos separado. Perdimos el mejor tiempo, pero ganamos un tiempo aún mejor. No el temblor de los 20 años, sino el firme apoyo de los 30. No la romántica de flores y cartas, sino la cotidianidad de aceite, gasolina, sal y pan. No la atracción de la apariencia, sino la capacidad de vernos el uno al otro en los momentos más penosos, aceptarnos reales, y de todos modos, decidir quedarnos. Él me vio en el estado más indefenso cuando me rompí la pierna y lloraba en el suelo. Yo lo vi en el fondo, en el mono sucio, en la sábana amarillenta, con un bol de arroz vacío. Vimos lo más desagradable el uno del otro y escondimos en el corazón lo más valioso. Probablemente en este mundo no hay sentimientos más fuertes que estos. En nuestro primer aniversario me dio un regalo. Una pequeña caja de cartón envuelta muy toscamente y además en papel de periódico. La desenvolví y vi dentro las llaves de un coche. Me quedé de piedra y pregunté: «¿Qué significa esto?» «Siempre quisiste un coche», dijo. «Veo cómo te mueves en taxi. Es incómodo». Apreté las llaves y no podía pronunciar ni una palabra, ni de emoción, ni de dolor en el corazón. Sabía cuánto había ahorrado ese dinero. Sabía cuántas horas extras había trabajado los últimos meses. Sabía que por esa suma incluso había dejado de fumar. Dije: «Diego, ¿entiendes que aquellos 3 meses que me llevaste a cuestas valen más que 10 años al volante de cualquier coche?» Volvió a callar y las orejas se le pusieron rojas de nuevo. De repente se me ocurrió una pregunta: «Diego, ¿y en qué pensabas entonces cuando me llevabas?» Pensó y dijo una frase por la que todavía se me saltan las lágrimas.
Pensaba en que sería genial si este camino nunca terminara. Lo dijo en voz baja y llana, como si hablara de alguna pequeñez, pero yo oí en ello la frase más pesada e importante de su vida. Más importante que no exijo nada a cambio, más importante que te mereces lo mejor, más importante que estudia bien. Pensé si aquel chico hace 10 años hubiera sabido que esta chica se convertiría en su mujer. Lo habría dicho antes. La habría cogido de la mano en lugar de irse aquel día que ella volvió a caminar, pero posiblemente precisamente porque no. Podía decirlo precisamente porque en el momento decisivo eligió el silencio y la partida. Es él la persona cuyo amor se ha impregnado en los huesos, que preferiría morir de dolor, pero no pronunciaría ni una palabra, que pone el camino de otra persona por encima del suyo, que cuando le preguntan en qué pensabas, responde solo en que el camino no terminara. A una persona así valía la pena esperarla 10 años. Recientemente en el chat de antiguos alumnos decidieron organizar una reunión con motivo del 10º aniversario de la graduación. En el grupo había un alboroto. Todos enviaban fotos viejas, sentían nostalgia. Alguien envió una foto general del primer curso. La estuve mirando mucho tiempo y en una esquina nos encontré a Diego y a mí. Yo estaba sentada en la primera fila, la pierna escayolada sonrisa, de oreja a oreja. Él estaba de pie en la última fila, cara de piedra, pero los ojos miraban en mi dirección. Guardé la foto y la puse de fondo de pantalla en el móvil. Diego la vio, frunció el ceño. Quítala. Salgo horrible. Para nada horrible, sales muy guapo, objeté. Me miró, calló, pero noté cómo sonreía en secreto. La reunión fue en Granada. Volamos juntos. Muchos compañeros de clase no sabían que estábamos juntos. Cuando entramos en la sala cogidos de la mano a todos, se les cayeron las mandíbulas al suelo. Aquel compañero suyo de la residencia fue el primero en recuperarse y gritó a toda la sala: «La cuñada ha venido». En ese momento pareció que habíamos vuelto a la vida pasada. Paseamos por el campus. Los álamos siguen siendo los mismos, los edificios siguen siendo los mismos. Incluso la música de la radio en el estadio sonaba la misma. Pero nosotros caminando por estos senderos ya éramos otros. Al llegar a mi antigua residencia, Diego de repente se detuvo y miró largamente el edificio. Sabía en qué estaba pensando. Recordaba aquellas horas de la mañana cuando se sentaba en cuclillas abajo y esperaba a que por la puerta apareciera la chica con muletas. Cómo se ponía junto a los escalones, cómo doblaba la espalda en el ángulo necesario, cómo esperaba a que ella se subiera. Aquel camino desde la residencia hasta la facultad lo midió con pasos 3 meses, 4 veces al día de ida y vuelta, lentamente, firmemente, como si pisara el tiempo más precioso de su vida. Pensaba en si se pudiera volver el tiempo atrás, haría lo mismo. Creo que sí, porque él mismo dijo: lo que se puede aguantar no es un problema, pero hay cosas que es imposible aguantar. Por ejemplo, es imposible no llevar a una persona por este camino hasta el final. Es imposible no guardar a una persona en el corazón 10 años enteros. Es imposible no gastar toda la vida esperando a quien posiblemente nunca vendrá. Le pregunté: Diego, ¿te arrepientes? Pensó y respondió inesperadamente: me arrepiento. ¿De qué? De no haberte encontrado antes. De hecho, fui yo quien te encontró, me indigné. Tenías que haberme buscado tú antes. ¿Y cómo te iba a buscar si te tragó la tierra? Si hubieras buscado mejor, seguro que me habrías encontrado. Me reí de indignación. Lógica aplastante. Tú te escondes de mí y yo tengo que correr tras de ti. Cuanto más profundo te entierras, más profundo tengo que cavar yo. Me miró y sonrió con una rara sonrisa sincera, sin amargura, sin desesperanza, muy limpia como lavada por el sol. Hay diferencia, dijo. Si tú no hubieras buscado, yo te habría buscado yo mismo de todos modos. En ese instante sentí que 10 años de esperas, búsquedas, separaciones, vagabundeos y dolor, todo eso no fue en vano. Valió la pena. Ahora vivimos en Vigo. Ya son 4 talleres. La plantilla supera las 20 personas. El negocio prospera. Compró un piso en la parte alta de la ciudad, un pequeño 2 habitaciones, pero con balcón e inundado de sol. En el balcón crecen los ficus que compré, y las cintas se han extendido por todas partes. Él dice: es feo. Yo respondo: no entiendes nada. Esto se llama exuberancia de vida.
Se va al trabajo a las 7 de la mañana. A mediodía vuelve para comer, luego otra vez al taller. Los fines de semana descansa, un día vamos al mercado a por comida y él prepara la cena. Cocina mejor que cualquier chef de restaurante. Yo presumo ante todos. Él se avergüenza. No exageres, se reirán. En mi trabajo también todo es estable. Las cosas en la sucursal van bien. La dirección de Barcelona propuso que volviera con un ascenso a directora regional, pero me negué. Ya no quiero volver a esa vida donde solo hay vuelos y trabajo hasta medianoche. Quiero vivir en esta ciudad con él una vida normal, terrenal, pero muy fiable. A veces discutimos, las razones siempre son tontas. Por ejemplo, él refunfuña que dejo la ropa tirada y yo riño que entra en el recibidor sin quitarse las botas. O él considera que no hay que enviar demasiado dinero a la hermana para gastos, y yo considero que le duele el dinero para los padres. O él considera que yo mando demasiado y yo que él no se cuida nada, pero nunca discutimos de verdad. No porque no haya quien tenga razón y quien no, sino porque nadie quiere ganar la discusión. Normalmente hacia el final, él o se calla o yo empiezo a reírme y todo vuelve a la normalidad. Una noche estábamos sentados en el balcón. Las noches de verano en Vigo son suaves, húmedas, incluso el viento del Atlántico es templado. Me apoyé en su hombro y de repente pregunté: Dieguito, si yo entonces no me hubiera roto la pierna, ¿habrías llegado a hablar conmigo? Pensó un poco y negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Eras demasiado deslumbrante, respondió en voz baja. Alrededor de ti siempre había una multitud. Te reías alto, corrías rápido. Tu vida hervía. Yo me sentaba al lado y sentía que éramos de mundos diferentes. ¿Y por qué entonces empezaste a llevarme? Volvió a pensar. Porque te caíste. Y cuando te caíste dejamos de ser de mundos diferentes. Su voz se volvió aún más baja. Cuando te caíste todo cambió. Dejaste de ser deslumbrante. Te convertiste en una persona normal que necesitaba ayuda. Y entonces pude ayudarte. Esta respuesta me hizo callar mucho tiempo. Resulta que él desde el principio entendía la diferencia entre nosotros. Y la cosa no iba de dinero, ni de notas, ni de apariencia. La cosa iba de caracteres. Yo soy extrovertida, ardiente, ruidosa. Él es cerrado, callado. Éramos como el día y la noche que nunca se encuentran al mismo tiempo. Pero un accidente nos unió. Cuando caí en la noche, apareció una razón para acercarse al día. No porque él de repente empezara a brillar, sino porque yo me apagué. Me volví vulnerable, necesité a alguien y él se aferró a esa oportunidad. Con su método favorito, en silencio y decididamente entró en mi mundo. Y luego, el día que volví a brillar, se dio la vuelta y se fue. Nunca supo pedir ni exigir. Su amor era desinteresado, silencioso, y no exigía retorno. Me llevó 3 meses no para enamorarme, simplemente consideraba que necesitaba ayuda. Dejó la carrera y se fue no porque dejara de amarme, sino porque consideraba que yo no debía relacionarme con un muerto de hambre sin perspectivas. Tal amor es insoportablemente pesado y al mismo tiempo increíblemente ligero. Pesado porque él se hundió hasta el fondo. Ligero porque él no se daba ninguna importancia. Pero ahora todo es diferente. Ahora somos 2 personas iguales, independientes, íntegras. No porque alguien se haya caído y necesite ayuda, y no porque alguien le deba a alguien, sino porque habiéndonos visto el uno al otro completamente sin adornos, de todos modos decidimos estar juntos. Y eso es suficiente. Aquí quizás me detendré. Dejo el bolígrafo y miro por la ventana. Vigo nocturno es precioso. Las luces de miles de casas salpican las colinas como estrellas. Diego aún no ha vuelto. Hoy trajeron al taller un coche complicado. Dijo que se retrasaría. Le escribí por WhatsApp. ¿A qué hora vienes? Un par de segundos después llegó la respuesta. Pronto. Un segundo más. Dejé el estofado en la sartén, está templado. Sonreí, dejé el teléfono y fui a la cocina. La comida realmente estaba allí bajo la tapa y al lado había un trozo de pan con un huevo frito con la yema líquida perfecta. Exactamente como entonces cuando su madre nos daba sopa. Cogí el plato, volví al balcón y me puse a mirar la carretera. La luz de los faros de los coches que pasaban se fundía en ríos luminosos. No sabía cuáles de esas luces eran las suyas, pero sabía que en algún lugar había un par de manos endurecidas apretando fuertemente una llave inglesa
concentradas apretando un tornillo. Cuando ese tornillo esté apretado, se lavará las manos, se sentará en el coche y conducirá a través de la noche a esta casa donde estoy yo. Recuerdo aquella mañana hace 10 años cómo estaba en cuclillas. Frente a la entrada de la residencia se volvió y dijo: «Sube, te llevo». Por aquel camino me llevó 3 meses, y por este camino caminará toda la vida. Cuando terminé de cenar el teléfono volvió a vibrar. Era él. Envió una foto. Bajo el capó de un viejo Seat Toledo se veía una grieta profunda en alguna pieza incomprensible para mí. Debajo la firma: «El dueño dice que si no se arregla al desguace, su precio ahora es de 500 euros. Pero dijo que es un recuerdo del padre. Pidió intentarlo». Respondí: «Pues inténtalo». Escribió: «Ajá, llegaré tarde». Respondí: «Dejaré comida, te esperaré». Dejando el teléfono me quedé sentada en el balcón. El huevo frito estaba un poco quemado por los bordes hasta quedar crujiente, pero la yema estaba líquida. Muerdes y la yema espesa se derrama sobre la carne. Muy rico. De repente recordé otro detalle. Hace 10 años en el comedor los huevos siempre los freían hasta dejarlos como una suela. Una vez le comenté que la yema líquida estaba más rica. Él respondió que no era higiénico. Dije: «No entiendes nada, es manjar de dioses». Lo recordó. 10 años después, cada huevo frito que él fríe para mí es con la yema líquida perfecta. Cuando en el fondo del plato quedaba la última cucharada, el teléfono volvió a zumbar. No era él. En el chat de compañeros de clase alguien me etiquetó. Abrí. Era Lucía, mi compañera de habitación. Envió una foto vieja, nosotras 4 novatas, sentadas en la residencia en una cama y riéndonos. En la foto llevo una coleta, un vestido de algodón y la pierna izquierda escayolada levantada hacia arriba como un pingüino torpe. Lucía escribió: «Elena, ¿te acuerdas? Decías entonces que en cuanto te quitaran el yeso te pondrías tacones e irías a encandilar a Javi». El chat estalló inmediatamente. Alguien escribió: «¿Dónde está Javi ahora?». Alguien: «¿Quién no estaba colada por los de cursos superiores?». Alguien: «Vamos sin Celestineo. Nuestra Elena está ocupada hace tiempo». No tuve tiempo de responder cuando enviaron otra foto de la graduación. Un montón de gente frente a la biblioteca. Alguien rodeó con un círculo a Javi. Estaba en el centro de la segunda fila, con la toga con una sonrisa impecable, y al lado una chica que se convirtió en su mujer y madre de su hijo. Todo perfecto, decente, correcto. Como él mismo siempre en la trayectoria correcta hace las cosas correctas, vive una vida correcta. Miré la foto un par de segundos y me dio risa. ¿Cómo podía yo a los 18 años pensar que era inalcanzable? No porque fuera malo, sino porque era demasiado bueno. Tan bueno que en él no había ni una sola grieta por la que yo pudiera colarme. Él nunca necesitó un amor tormentoso que lo rompiera todo a su paso. Necesitaba un plan de vida seguro e impecable. Y yo nunca fui una opción segura. Pero Diego estaba hecho todo de grietas, callado, de familia pobre. Dejó los estudios. 10 años braceó en el barro convirtiéndose en una piedra cubierta de cicatrices. Pero precisamente a través de esas grietas pude llegar a él. Precisamente por esas cicatrices, la luz oculta en su interior se abrió paso hacia afuera. En el chat seguían haciendo ruido. Escribí: «Javi ha envejecido, y el pelo clarea», y añadí un emoticono con un perrito. Todos se rieron. Salí del chat y abrí el diálogo con Diego. En su foto de perfil tiene un gato callejero pelirrojo y sucio. Lo recogió hace 3 años en el taller. El gato engordó y se puso como una bombona de butano. Cuando le pregunté por qué esa foto de perfil, respondió: «Porque este gato como yo salió de la basura pero vive y se alegra». Miré la foto de perfil con el gato y escribí: «Cuando termines escribe: iré a por ti». Respondió: «No hace falta, acuéstate a dormir». Escribí: «No lo haré, te esperaré». Hubo una pausa y luego llegó un corto bien. Aquella noche volvió a las tantas. Me quedé dormida en el sofá bajo la manta. Abrió la puerta muy despacio, pero me desperté de todos modos. La luz del salón no estaba encendida, solo en la cocina. Se quedó parado en el recibidor, se descalzó y se acercó. Se detuvo junto al sofá y me miró. En la penumbra sus ojos brillaban como 2 piedras negras lavadas por el agua. «¿Has cenado?», preguntó. «Ajá». Me senté frotándome los ojos.
Arreglaste el coche. Arreglado. Se sentó al lado. Olía débilmente a grasa y detergente. Un olor no de los agradables, pero a mí no me repelía. Con el tiempo se asoció en mí con él mismo. No llamativo, no brillante, pero que da una absoluta sensación de seguridad. La culata estaba rajada. Busqué mucho tiempo en los desguaces la pieza necesaria. La puse, pero seguía sin arrancar. Las válvulas no estaban bien ajustadas. Tuve que volver a desmontar. Rara vez hablaba tanto. Aparentemente estaba de buen humor por haber arreglado lo que otros consideraron desesperado, por eso seguía sentado. Se recostó en el respaldo del sofá, cerró los ojos y volvió a abrirlos. Ese hombre vino 3 veces en un ciclomotor viejo. Decía que si se arreglaba el Padre en el cielo se alegraría. No pude ver cómo venía en vano. Yo callaba. Recordé cómo hace 10 años él no podía ver cómo yo saltaba con muletas al 6º piso y cada día me llevaba a cuestas. No podía ver cómo me mojaba la lluvia y ponía su hombro izquierdo. No podía ver cómo me sentía obligada, y se dio la vuelta y se fue. No podía ver cómo yo sufriría con un pobre. Y desapareció por 10 años sin dar noticias. Demasiadas cosas no podía ver. Por este no podía ver entregó 10 años de su vida. En los mejores años se escondió bajo los coches, permitió que sus manos se endurecieran y agrietaran, pero nunca se consideró desfavorecido. Consideraba que así debía ser. De repente extendí la mano y toqué su cara. La piel estaba áspera en la barbilla. Barba pinchuda, los pómulos curtidos por el viento hasta enrojecer. Mis dedos se deslizaron del pómulo a la mandíbula. Se tensó todo, me miró fijamente sin parpadear como un gato al que tocan inesperadamente. ¿Qué pasa? La voz se le quebró. Nada, respondí. Simplemente me apetecía mirarte. Sus orejas volvieron a ponerse rojas. Un tío de 32 años, 10 años, apretando tuercas, manos con callos sangrantes, piel como lija, y las orejas se le ponen rojas al instante, como a un estudiante de 20 años. Me daba risa y pena. Esta persona había tragado tanta desgracia, tanto cansancio, pero el corazón seguía siendo blando, tan blando que lo tocas y tiembla. Diego, llamé. Dices que arreglaste el coche porque no podías ver cómo sufría el dueño. Él calló. Y a mí me llevaste 3 meses también, porque no podías ver cómo cojeaba con las muletas. Calla. Y dejaste la uni también, porque no podías ver cómo yo vegetaría en la miseria contigo. De nuevo calla. Solo la nuez le tembló. Dime, mi voz tembló. ¿Cuántas cosas en esta vida has hecho porque simplemente no podías ver el dolor ajeno, y cuántas personalmente para ti? Calló mucho tiempo, tanto que pensé que no respondería. Y entonces pronunció una frase que no olvidaré mientras viva. Levarte no fue para mí, dejar la carrera no fue para mí, pero el hecho de haberte esperado 10 años, eso lo hice para mí. No me miraba cuando lo decía. Miraba sus manos en las rodillas con la grasa negra incrustada para siempre bajo las uñas. La voz era baja, como si surgiera de alguna profundidad, con un temblor que había reprimido muchos años, y finalmente soltó. Me eché a llorar. Las lágrimas silenciosas se convirtieron en sollozos. Hundí la cara en su hombro. Las lágrimas y los mocos se esparcieron por su cuello. No me apartó ni me dio palmaditas tiernas en la espalda como en el cine. Simplemente estaba sentado como una estatua de piedra, permitiéndome llorar como una pared muda, exactamente igual que hace 10 años, pero también completamente diferente. Entonces, cuando me llevaba a cuestas, su cuerpo era de madera. A través de la tela sentía su tensión. Tenía miedo de acercarse, miedo de hablar, miedo incluso de respirar hondo. Él mismo se convirtió en una pared que me protegía del viento y la lluvia, pero la pared era fría, de ladrillo espinosa. Ahora seguía siendo esa pared. Pero en las grietas había crecido musgo, se había extendido la hiedra. Allí había crecido algo suave y tierno. No creció en un día. Hicieron falta 10 años empapados de sol, lluvia, olor a amaneceres y atardeceres. Lloré en su hombro mucho tiempo. Cuando finalmente levanté la cabeza, el cuello de su mono estaba empapado. La tela azul se había oscurecido y pegado a la piel. La chaqueta estaba manchada. Sorbí la nariz. Normal, dijo con su tono ya no habitual. Pero noté que tenía los ojos rojos. Aquella noche nos quedamos sentados en el sofá charlando. Nada de conversaciones serias, solo charla.
Contaba cómo desmontó aquel viejo Seat Toledo, cómo buscó la pieza, cómo ajustó las válvulas una y otra vez. Cuando hablaba de eso le brillaban los ojos. Tal brillo no lo tenía en ningún otro lugar. Solo cuando se trataba de motores, piezas en el frío hierro honesto, él revivía. Lo miraba y de repente comprendí. En realidad esta persona nunca se hundió en el fondo. Sí era pobre, estaba agotado. En los tiempos más difíciles tenía en el bolsillo unos pocos euros, pero no estaba roto porque tenía su propio mundo. Un mundo donde rugen los motores, donde hace clic la llave inglesa, donde cada tornillo sabe su lugar. En este mundo, él es el rey, y yo soy simplemente una afortunada que entró en su reino a la que él con sus manos toscas sentó cuidadosamente en el mismo corazón. Ante este pensamiento casi me echo a llorar de nuevo, pero me contuve. Llegó el fin de semana, no fue al taller. Dormimos hasta tarde. Un rayo de sol atravesó la cortina y dibujó en la sábana una línea dorada. Él se despertó primero. Sentía su mirada. Su respiración me hacía cosquillas en la frente. No abría los ojos. Estuvo tumbado un rato, luego se levantó en silencio. Oía cómo hacía ruido en la cocina. El golpe de una tapa, el chapoteo del agua, el golpe de un huevo contra el borde de la sartén. Los sonidos eran apagados, como si tratara de controlarlos a propósito, temiendo despertarme. Me di la vuelta y hundí la cara en su almohada. Allí olía a grasa, pero sobre todo a él. Un olor limpio y cálido, como el de una manta secada al sol. Me quedé remoloneando 10 minutos más y salí a la cocina. Estaba con un delantal sobre la ropa de casa que le compré y miraba con el ceño fruncido la sartén con los huevos fritos. Pensaba en algo muy importante. Pinchar la yema o dejarla líquida, dije. Se dio la vuelta. Las cejas fruncidas se alisaron. Las comisuras de los labios temblaron, pero calló. Apagó el fuego y con una espátula pasó con cuidado 2 huevos al plato. Al lado puso tostadas con aceite y puso la mermelada de fresa que compró la semana pasada. Simplemente comenté que me gustaba la de fresa. Y él lo recordó. Desayunábamos en la mesa pequeña. Comía muy despacio. Masticaba cuidadosamente como saboreando cada bocado. ¿Tú antes también desayunabas tanto tiempo?, pregunté. Antes no desayunaba. Te lías y se te olvida. Ahora desayunarás obligatoriamente sin falta, dije. Si no te cargarás el estómago. Bien, respondió sumisamente, nada parecido a aquel terco duro como una piedra. Noto que a mi lado se vuelve cada vez más blando. No es un intento de complacer. Es natural, como un río encadenado por el hielo, todo el invierno finalmente se derrite bajo los rayos del sol. Empezó a contarme cosas del taller, a compartir problemas, empezó a suspirar delante de mí. Incluso empezó a discutir, aunque estas discusiones terminaban en la tercera frase con su propio silencio. Pero lo que más me gusta de estos cambios es que ha empezado a mirarme a los ojos. Antes siempre desviaba la mirada. A la ventana, al suelo, a las manos, solo no a mí, como si en mis ojos ardiera un fuego con el que uno se puede quemar. Pero ahora todo ha cambiado. Me mira, y aunque a veces todavía se avergüenza y desvía la mirada, se esfuerza. Cuando me mira, en sus ojos hundidos, fluye una luz. No abrasadora, no furiosa, sino constante como la llama en una chimenea en invierno. Con este calor, el hielo que encadenó parte de mi corazón durante 10 años por fin se ha derretido. Cerca del mediodía lo llamaron del taller. Dijeron que a un cliente habitual se le había averiado el coche a medio camino. La grúa ya había salido, pero hacía falta su diagnóstico personal. Colgó el teléfono, me miró con culpa. Vete, dije. Yo mientras recojo aquí. Bien. Se cambió y fue hacia la salida. En la puerta se detuvo, cogió del mueble un manojo de llaves. Pensó, desenganchó un manojo y cogió solo una llave del taller. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, respondió. Antes cargaba con el manojo de la residencia, el almacén, la caja fuerte, y ahora no hace falta. La llave es una, la del trabajo. ¿Y las de casa?, pregunté. En casa estás tú, así que las llaves de casa no hacen falta, dijo. Se dio la vuelta y se fue. Y yo me quedé parada en el recibidor con el trapo en las manos, pasmada. Cuando aprendió a decir esas cosas, estaba parada y los labios se me iban solos hacia arriba en una sonrisa. Detrás de la ventana petardeó su scooter eléctrico. Taca, 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 como una vieja rana. Lleva con él 5 años. Los frenos chirrían, el faro no funciona. Le pedí que lo cambiara, se sacude la idea, dice que todavía tira.
Decidido. No voy a esperar. Con el próximo sueldo le compro uno nuevo. Diré que me tocó en la lotería. Cuando él no está paso cada vez más tiempo en casa sola. El verano en Vigo es cálido, el aire acondicionado me da dolor de cabeza. Abro la ventana del balcón, me siento en el sillón y leo. Abajo a lo lejos la ría, las gaviotas vuelan sus alas, brillan al sol. A lo lejos las islas síes dibujadas contra el cielo como una acuarela. Esta vida es todo lo contrario a mi ritmo de Barcelona. Allí vivía en un piso 30. Detrás de la ventana, centros de negocios y atascos eternos. El aire olía a humo y ansiedad. Salía a las 7, volvía después de las 10. Los fines de semana, o trabajaba o dormía. Pensaba que eso se llamaba ir hacia el éxito, y ahora entiendo que con esa carrera simplemente tapaba un agujero dentro de mí. Un agujero por la impotencia de no poder encontrarlo, por la ansiedad de cómo vive, por la desesperación cuando por las noches miraba al techo y preguntaba dónde estaba. Ahora él está aquí en el taller cercano, bajo el coche de alguien, entre el metal frío, apretando tuercas con sus manos negras, y yo en cualquier momento puedo ir a él, llevarle un refresco, gritar Diego. Él saldrá rodando de debajo del coche, me mirará y preguntará: ¿qué ha pasado? Esta vida vale más que todos los éxitos pasados. Durante el día preparé un té helado con limón, lo puse en un termo y fui en un coche de alquiler a su trabajo. Se tarda 15 minutos. Cerca del taller vi un todoterreno negro nuevo aparcado. Parecía demasiado limpio para este barrio. Desde dentro llegaba la voz del cliente irritada. Me detuve en la entrada. El todoterreno estaba en el elevador. Al lado un tío barrigudo con camisa que señalaba con el dedo a Diego. ¿Pero qué clase de taller tenéis? En 3 talleres dijeron que lo harían. Y tú miraste y dices que no puedes. ¿Te parece poco dinero? Vamos a llegar a un acuerdo. Diego estaba en cuclillas, sosteniendo una llave en la mano. La cara tranquila. No es cuestión de dinero. Su modelo tiene un motor importado, hay que pedir los repuestos. Esperar mínimo 2 meses, y no es seguro que los encuentren. Aconsejo ir al concesionario oficial. Tienen sus canales. El tío resopló. Estuve en los oficiales. Dicen que cambio completo de motor 8.000 euros. El coche en el mercado no vale eso. Diego se levantó, puso la llave en la mesa. El mono sucio en la mejilla, una raya de grasa, pero la espalda recta, la voz llana. Puedo buscar en desguaces un motor de segunda mano, pero no doy garantías. Puede que dure 1 año, puede que 5. Decida. El tío pensó. ¿Y cuánto saldrá con la mano de obra? Unos 1.000. La cara del tío se suavizó. Vale, busca. Aquí tienes mi número. Cuando el tío se fue, Diego se volvió y me vio. Su mirada se deslizó por mi termo y la seriedad profesional cambió a una expresión de «oh, comidita». Entré y puse el termo sobre la mesa. Desenrosqué la tapa, olió a limón. Aspiró ruidosamente el aire por la nariz como un gato que huele pescado. «¿A qué has venido?», preguntó, aunque no había ni gota de sorpresa en su voz. Como si supiera que vendría, a propósito, para dar de beber al gato. Al mecánico. Le serví el té. Lo cogió, dio un sorbo e hizo una mueca. Dulzón. Se puede con menos azúcar. Está normal, bebé. Venga, resoplé. Dio otro gran sorbo, la nuez se le movió, bebió rápido y extendió el vasito. Le serví más. ¿Has comido?, pregunté. Hizo como que pensaba. Aparentemente no había comido. Diego. Mi voz se volvió más estricta. He comido, refunfuñó, pero sin entusiasmo. ¿Qué has comido? Pasta. ¿Qué pasta de sobre? Suspiré profundamente, enrosqué la tapa del termo y fui hacia la salida. Él fue detrás, pasos rápidos. ¿A dónde vas? A casa. Ya que te gusta tanto la pasta de sobre, voy a prepararte otro paquete. Se detuvo en el portón y sonrió amplia y sinceramente. Tan sinceramente que me dieron ganas de volver y besarlo, pero no se puede si no se relaja. En el camino de vuelta íbamos juntos. Él iba con el mono sucio en la mano, por alguna razón seguía apretando la llave inglesa. El sol poniente alargaba nuestras sombras. 2 sombras se fundieron en el asfalto, en una como gemelos siameses. De repente dijo Elena: «St. Es lo más rico que he bebido en mi vida». Lo miré de reojo. «Corta ya. Ahora dirás que la camiseta que te compré es la mejor ropa del mundo y el estofado la mejor comida». Así es.
asintió absolutamente en serio. Me detuve y lo miré atentamente. ¿Qué te pasa? Él también se detuvo. A la luz del atardecer su cara parecía cálida. Los ojos estaban pesados por los sentimientos acumulados. Elena empezó y la voz le tembló un poco. Antes pensaba que simplemente tuve suerte de conocerte, que aquellos 3 meses Dios me dio la oportunidad de ayudarte. Y cuando te curaste, era hora de que yo desapareciera, volviera a mi vida. Una vida donde no hay dinero, no hay educación, donde soy un mecánico sucio en un rincón de una gran ciudad, como una mota de polvo que nadie nota. Me miró a los ojos. Pero tú no me dejaste seguir siendo una mota de polvo. Me recogiste, me vestiste, me mostraste que puedo estar bajo el sol y no tener miedo de que alguien me considere sucio. Tú no eres una mota de polvo. Mi voz se quebró. Nunca lo fuiste. Lo era. Sus ojos se enrojecieron. Y ahora no. Dicho esto, extendió la mano áspera, rugosa, manchada de grasa, y me cogió de la mano. Su mano seguía siendo como una piedra. Pero esta vez no sentí frío, porque en mi palma esta piedra se volvía poco a poco caliente. Los días siguientes parecieron ponerse en cámara rápida. La apertura del tercer taller, la reforma del cuarto. La plantilla superó las 20 personas. Él ya no se tumbaba bajo cada coche. Tuvo que aprender gestión. Le resultaba difícil. Es más fácil entenderse con los motores que con las personas. Pero se aferró a la ciencia con la misma terquedad con la que antes arreglaba carburadores. Su hermana pequeña se mudó a Vigo para estudiar. Brillante charlatana, todo lo contrario a su hermano. En secreto me dijo, Elena pensaba que él no sabía sonreír en absoluto. Si siempre tiene cara de ladrillo. Pero cuando vi cómo te mira, resulta que sabe. Parece un tonto, la verdad, pero tierno. Me reía hasta las lágrimas. La salud de sus padres también mejoró. Papá se jubiló, juega al dominó con los hombres en el bar. Mamá una vez llamó y lloró por el teléfono. Es un cabezota, no nos dijo nada cuando dejó la universidad. Dijo que trabajaba a tiempo parcial y enviaba dinero. Yo no gastaba ese dinero, se lo guardaba, y luego me enteré. Lloré amé. Si no fuera por ti, Elenita se habría pasado toda la vida tumbado bajo los coches. Se me hizo un nudo en la garganta. Mamá no sabe que no fui yo quien le ayudó, sino él a mí. Él, con 10 años de su vida, me mostró qué es el amor verdadero. No son confesiones con ramos de flores y velas. Es cuando una persona se traga todo el dolor del mundo, esconde todo lo mejor y te lo da. Y él mismo se aparta a la sombra y vigila en silencio. Espera a que tú misma lo entiendas todo. Tal amor es lo más pesado del mundo. Hoy es un día de lo más normal. No ha pasado nada, ningún aniversario. Estoy sentada en el balcón y escribo estas líneas. Él arregla coches abajo. Brilla el sol, vuelan las gaviotas. En mi teléfono hay cientos de fotos suyas, la mayoría hechas a escondidas. Cómo arregla, cómo come pasta. Cómo duerme en el sofá. Cómo riega las flores. Cada una cotidiana. Pero da pena borrar incluso una. Escribo esto no por unas memorias. Simplemente quiero registrar esta historia de 10 años, este camino de 10 años, el uno hacia el otro, letra por letra. Luego, cuando envejezcamos, nos sentaremos aquí en el balcón y se lo leeré todo. Seguro que se pondrá rojo. Dirá, ¿pero qué has escrito aquí? Y se le encenderán las orejas. Pensé en eso y sonreí. El teléfono sonó. Un mensaje suyo. ¿Qué hay para cenar? Pensé y tecleé. A tu discreción. Un segundo después la respuesta. Estofado de cerdo, ensalada, sopa. Escribo. Bien. Iré a por los ingredientes. Él, no vayas, los compro yo mismo. Descansa. Hoy estás cansada. Yo sí he estado en casa todo el día. Él de todos modos descansa. Miré mucho tiempo la pantalla y sonreí. Así es como siempre cuida. Torpemente, sin ninguna lógica, pero de tal manera que el corazón se derrite. El sol detrás de la ventana pasó de dorado a naranja, luego a violeta. Cuando oscureció oí abajo el sonido del scooter. Taca, 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 la vieja rana ha vuelto. El sonido más horrible del mundo, pero para mí la música más hermosa, porque significa que esa misma persona tejida de cicatrices, que esconde todo su amor en el silencio, ha llegado a casa. Me levanto, abro la puerta. Él está en el umbral, en las manos bolsas con comida, en la mejilla la mancha de grasa que nunca se limpió.
Al verme las comisuras de sus labios se levantan un poco. La conocida sonrisa tímida contenida. He vuelto, dice. Has vuelto, respondo yo. Ninguna palabra de más, ningún patetismo, ningunos preludios bonitos. Simplemente, he vuelto y has vuelto. El diálogo más común que se ha convertido en el más hermoso de mi vida.